Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Salud Total. Este programa que es posible gracias a la presencia permanente de todos ustedes. En el día de hoy avanzamos sobre el tema COVID-19 y la preocupación que genera haber pasado en unos días de 80 casos diarios a 215 casos diarios. Esto confirma el doctor Alexis Manso. Conversamos además con un especialista en estudios digestivos. Nos referimos al doctor Dolan, integrante del equipo de SED, Centro de Estudios Digestivos, esta institución de la calle Mitre, allí donde durante muchos años funcionó la tradicional clínica Modelo. Todo esto y mucho más en esta edición de Salud Total que ya comienza. Europa supera al día de hoy 25 millones de contagios, mientras el Papa pide vacunas para todos. Europa superó el viernes el trágico umbral de 25 millones de casos de COVID-19. En diciembre fue la primera región en rebasar el 500.000 de muertos. Es la más afectada en el mundo según un recuento de la France Press basada en fuentes oficiales. En su tradicional mensaje de Navidad, el Papa Francisco insistió en la necesidad de fraternidad en este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales agravados por la pandemia de coronavirus. Francisco lanzó un llamado para que las vacunas sean para todos. Hoy, en esta época de oscuridad e incertidumbre por la pandemia, están apareciendo varias luces de esperanza, como los descubrimientos de las vacunas, pero para que estas luces lleven esperanza al mundo, deben ser accesibles para todos. Según la Organización Mundial de la Salud, 61 vacunas iniciaron la fase de ensayos humanos, de las 16 que están en la fase final, y 172 están siendo desarrolladas en laboratorios del mundo. Reino Unido, donde se ha detectado una nueva cepa de COVID-19, es el país donde más se acelera la pandemia. Un estudio sin confirmar por alguna revista científica sostuvo que la nueva variante podría ser entre un 50% y un 74% más contagiosa. En Alemania ya se detectó un caso de una mujer que llegó en un avión de Londres. Sobre otra variante identificada en Sudáfrica, nada demuestra que esta cepa sea más peligrosa o contagiosa que la mutación británica, según aseguró el gobierno sudafricano. Los estados hacen todo lo posible para lanzar sus campañas de vacunación. En la Unión Europea comenzará el domingo en varios países, pero las altas cifras de contagios llevaron a varios gobiernos como los de Italia, Austria o Irlanda a imponer restricciones para las fiestas de fin de año. A nivel mundial, el COVID-19 ha matado a más de 1.700.000 personas y contagiado a más de 79 millones. Capítulo Mar del Plata. Conversamos con un infectólogo, un especialista en estos temas. Nos referimos al doctor Alexis Manso. Hay una gran preocupación en la cantidad de aumentos en la ciudad de Mar del Plata. Hace unos días había 80 casos diarios y hoy se reportan más de 200. ¿Cómo está la situación del COVID en Mar del Plata a partir de la incorporación o de la apertura al turismo? ¿Cómo lo ves? Y la realidad es que lo que notamos luego de aquel pico en septiembre, digamos, habíamos tenido ya una meseta, digamos, una baja importante, una meseta, y hemos notado un aumento del número de casos relacionado obviamente con el aumento de la movilidad, ¿sí? ¿Es una proporción importante? Esto se ha visto plasmado en las curvas, digamos, incluso ya estamos con 200, casi 200 casos por día, cuando estábamos en 80, digamos, y lo encontramos la relación directa con la movilidad, con el aumento de las actividades de las personas. Más que nada, digamos, esto es importante, los diagnósticos recientes son diagnósticos en personas jóvenes, ¿sí? Entre los 18 y 30 años, ¿sí? Que son aquellos que van a cursar la infección de manera con síntomas leves o de manera asintomática,
pero es importante saber que son aquellos que van a ser vectores para transmitir la infección a las personas con factores de riesgo, digamos, a sus personas queridas mayores, apelar un poco a esta sensibilidad, ¿no? Digamos, esta sensación de juventud y de que a mí esto lo pasamos como una gripe simple, pero podemos complicar a nuestros seres queridos, ¿sí? Es necesario más que nunca apostar a la responsabilidad individual. Hasta es probable que en estas fiestas, y con todo el afecto y las ganas de abrazarlos, esos chicos que se están contagiando al salir a desarrollar sus actividades, en un beso o en un abrazo puedan contagiar a sus padres. Esto es tan simple Totalmente, y bueno, eso apelamos también a lo que llamamos fiestas seguras, o por lo menos con la mayor seguridad posible, minimizar un poco la convocatoria familiar, digamos, con quienes vamos a celebrar, la cantidad de personas en casa, que sea preferentemente al aire libre, creo que el clima va a acompañar. Un distanciamiento y cuidando específicamente o especialmente a aquellas personas mayores de 60, como decíamos, y con factores de riesgo. Siempre estamos hablando de intentar atenuar el problema en la fiesta, porque casi con absoluta seguridad y un gran deseo de juntarse con las familias. Entonces, había, por ejemplo, comentarios de que 3 personas en un ambiente cerrado manejan un riesgo de podrían estar juntas hasta 1 hora, pero si abrimos las ventanas, ese tiempo se extiende, siempre evaluando que los barbijos dentro de casa no se usan. Sí. ¿Hay algo de eso? Lo que tenemos que tener en cuenta, más allá del tiempo específico, que es difícil medir y cuantificar, es importante, digamos, esto creo que lo habíamos hablado, que esto, digamos, el riesgo de transmisión es directamente proporcional por un lado, a la ventilación. Por lo tanto, en el extremo, en el menor riesgo va a ser el distanciamiento al aire libre, con uso de tapaboca, y las personas que no estén, por ejemplo, cantando o gritando, ¿no? Ese sería el punto donde habría mayor riesgo. El virus evidentemente se transmite a través de gotículas, y esto ocurre no solo con los estornudos, sino con la conversación a menos de 1 metro. Exacto, la conversación, digamos, a menos de 1 metro, tal cual como lo decís. Por eso, digamos, es tan importante el uso del barbijo o tapabocas. Hemos demostrado, porque además, el barbijo en ciertas circunstancias no es 100% efectivo, digamos, pero disminuye mucho la carga viral. O sea, cuánto virus uno puede estar expediendo, y eso también hace que los cuadros clínicos sean menos agresivos, ¿sí? Cuando uno mayor carga viral recibe, más riesgo de complicaciones también tiene. El tema que trajo mayor preocupación y mayor repercusión durante la semana fue la aparente prohibición momentánea para vacunar a mayores de 60 con la famosa Sputnik. Rusia aprobó el sábado su vacuna Sputnik para tratar el COVID-19 en personas mayores de 60 años. Esto fue reportado por las agencias de noticias locales, citando al Ministerio de Salud. Los mayores de 60 años habían sido excluidos aparentemente del Programa Nacional de Inoculación ruso, debido a que la vacuna se había probado por separado en ese grupo. En este contexto, América Latina también inicia vacunaciones. México, Chile y Costa Rica en la vanguardia. Las vacunas contra COVID-19 comenzaron a llegar el jueves a América Latina. En México, la primera en inmunizarse fue una enfermera que recibió la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo primer cargamento de 3.000 dosis llegó el miércoles. En esta jornada serán vacunadas en México casi 3.000 personas que trabajan en unidades de COVID-19, incluidos médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y empleados de limpieza. Chile obtuvo el jueves sus primeras 10.000 dosis de la misma vacuna de Pfizer-BioNTech y empezó a administrarlas el mismo día. La primera persona en ser inmunizada fue un auxiliar de enfermería de 46 años. Nuestra intención es vacunar a 5 millones de personas de este grupo crítico durante el primer trimestre. Y después continuar con el resto de la población. Y nuestra intención es llegar a vacunar al grueso
de los 15 millones de personas que componen la población objetivo. En Costa Rica, donde llegaron el miércoles más de 9.700 dosis del producto de Pfizer-BioNTech, empezó la campaña de vacunación con 2 residentes de un hogar de ancianos. Esto no va a doblar la curva en cuestión de semanas. Vamos a durar muchos meses en el 2021 para doblar esa curva, porque esta inmunidad colectiva la vamos a construir un brazo a la vez, hasta llegar a 3 millones de personas. Argentina, por su parte, recibió un cargamento de 300.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, lo que permitirá al país iniciar en breve una campaña de inoculación. Se trata de la primera autorización que reciba la vacuna rusa en América Latina. Las primeras vacunas han llegado a nuestro país, han llegado 300.000 dosis de la vacuna Sputnik en el mes de diciembre. Había algún escepticismo, pero como siempre decimos nosotros, no queremos enredarnos en ningún tipo de discusión que no sea preservar la salud de los argentinos y argentinas. La pandemia ha dejado hasta ahora casi 15 millones de casos y más de 491.000 muertos en América Latina. Finalmente, en la República Argentina se abren los registros para inscribirse para la aplicación de la vacuna Sputnik. El procedimiento que deben seguir los ciudadanos para poder recibir la aplicación de la vacuna comienza con la validación de identidad y prioridad con DNI, y luego se cargan los datos en los registros digitales con el Sistema Nacional, que permite hacer un seguimiento nominalizado de las personas ya vacunadas en tiempo real. Una vez que se aplica la primera dosis, se emite un carnet de vacunación, recordando para la aplicación de la segunda dosis entre los 21 y los 60 días posteriores, y se efectúa un monitoreo de posibles eventos adversos. Según dijo el viceministro de Salud Provincial, Kreplak, más de 130.000 bonaerenses ya se anotaron vía online para recibir la vacuna Sputnik V. Aquí en pantalla, el lugar donde se realiza la inscripción a través de la web habilitada por el gobierno de la provincia. En la página Buenos Aires Vacunate hay que completar los datos personales de cada interesado y el sistema otorgará un turno. Asimismo, se aclara que es un plan público, gratuito y optativo, y habrá 313 puntos de vacunación exclusivos en todo el territorio provincial. La primera etapa de vacunación se deberá tener entre 18 y 59 años y poder acreditar enfermedades preexistentes o ser mayor de 60, trabajar en el sistema de salud, ser policía, docente o auxiliar. La web detalla como dolencias preexistentes las enfermedades pulmonares crónicas, las enfermedades renales crónicas, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. También se detallan los efectos que puede causar la aplicación, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, hinchazón, picazón y enrojecimiento en el lugar de la aplicación, cansancio, pérdida de apetito, escalofríos, sudoración, dolor muscular y dolores articulares. Brevísimo corte comercial. Ya retornamos. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de Mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico en la búsqueda de la excelencia.
El año que pasó fue el año de mayor calentamiento global en la historia. Este es el informe. Desde enero, la temperatura media de la Tierra fue en torno a 1,2 grados Celsius, superior al periodo de referencia de entre 1850 a 1900. Según un informe anual provisional del estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial, los últimos 6 años desde 2015 son los más cálidos que se hayan registrado. Calor extremo, incendios, inundaciones, acidificación de los océanos y la temporada récord de huracanes en el Atlántico son signos de que el cambio climático sigue inexorable su curso este 2020. La mayor subida de la temperatura se dio en el norte de Asia, en concreto en el Ártico siberiano. En tanto, la temperatura de incendios que afectó a amplias zonas de Australia, Siberia, el sur de la costa oeste de Estados Unidos y América del Sur, fue la más virulenta de los últimos 18 años. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el miércoles que hay una emergencia planetaria. Para decirlo de forma simple, el equilibrio del planeta está roto. Queridos amigos, la humanidad está en guerra con la naturaleza. Esto es suicida. La naturaleza siempre contraataca y ya está haciéndolo con creciente fuerza y furia. Guterres advirtió que la biodiversidad está colapsando y enfatizó que hacer las paces con la naturaleza debe ser la máxima prioridad para todos, en todas partes. El planeta va hacia un calentamiento global de 3 grados durante el próximo año. La baja de las emisiones de gas de efecto invernadero a causa de la pandemia de COVID-19 tendrá un efecto insignificante y el mundo va hacia un calentamiento de 3 grados, muy lejos de los objetivos del Acuerdo de París, que cumplirá 5 años el sábado. En el informe anual se advirtió que la reactivación económica debe ser muy ecológica para evitar lo peor. Debería incluir un apoyo directo y masivo a las infraestructuras y tecnologías descarbonizadas, una reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, el cierre de las centrales eléctricas de carbón, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y la reforestación a gran escala, entre otros. Para mantener la esperanza de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados en comparación con la era preindustrial, se tendrían que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 7,6% por año cada año desde 2020 a 2030, según la ONU. Estas emisiones aumentaron en un promedio de 1,5% anual durante la última década, alcanzando un récord en 2019. La pandemia, que detuvo gran parte de la economía mundial y las actividades humanas durante varios meses, provocó una fuerte caída. Se espera que las emisiones de gas con efecto invernadero se reduzcan un 7% en 2020, pero este fenómeno tendrá un efecto insignificante a largo plazo. Y para finales de siglo se estima que la trayectoria del calentamiento será de 3,2 grados centígrados superior a la meta, incluso si se cumplieran todos los compromisos del Acuerdo de París, lo que no está ocurriendo. Los efectos del calentamiento global ya son notables. Los 5 años transcurridos desde la firma del Acuerdo de París han sido los más calurosos de la historia, y los incendios, tormentas y sequías siguen causando estragos a medida que el hielo de los polos se derrite a un ritmo sin precedentes. Pequeño, muy pequeño corte comercial y conversamos con el doctor Dolan del Centro de Estudios Digestivos con referencia a la molesta diarrea. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Clínica 25 de Mayo presenta su renovado equipamiento en los servicios de hemodinamia y resonancia magnética. Además, cuenta con el nuevo servicio de internación premium, brindando calidad certificada.
Clínica 25 de Mayo. Informes al 499-4000. Una charla muy completa con el doctor Dolan del Centro de Estudios Digestivos a continuación. Muchas consultas vinculadas a diarrea. Si podemos sintetizar qué es la diarrea. Sí, la diarrea se define como el aumento del número de las deposiciones asociado a un cambio en la consistencia, o sea, más blandas o más líquidas. Eso es lo que se define con diarrea, pero lo que es más importante es cuando el paciente viene a quejarse de diarrea, es hacerle el interrogatorio al paciente a ver si realmente es lo que tiene o no diarrea, ¿no? Es un elemento fundamental el interrogatorio. El interrogatorio es lo más importante, es lo más importante el interrogatorio porque es lo que nos va a permitir diferenciar qué tipo de diarrea tiene el paciente y en base a eso si es necesario o no realizar estudios complementarios, ¿no? Si es necesario profundizar más el caso o no. Y una de las cosas a tener en cuenta es el tiempo que lleva el paciente con diarrea. Por ejemplo, si es una diarrea aguda, que generalmente dura menos de 7 días, que lo más frecuente son las gastroenteritis, generalmente son diarreas que se autolimitan solas, tratamiento sintomático, una buena hidratación, y no pasa más que eso. El problema es cuando la diarrea persiste en el tiempo. ¿Qué cantidad de semanas es considerado peligrosa, digamos? Y la palabra por ahí peligrosa no sería, sino la palabra a utilizar es cuando hay que ocuparse de ese síntoma. Cuando dura más de 4 semanas. Cuando dura más de 4 semanas ya es una diarrea crónica. Y ahí es cuando uno tiene que interrogar al paciente, estudiarlo al paciente para ver cuál puede ser la causa. Porque la diarrea no es más que una manifestación de algo que está pasando en cualquier parte del tubo digestivo. Conversábamos fuera de cámara la importancia de la parte alta. Claro, ¿Cómo es eso? Exactamente, porque uno cuando lo interroga al paciente puede discernir o puede darse cuenta o puede inferir si la diarrea afecta a la primera parte del tubo digestivo. Por ejemplo, son diarreas abundantes, pocas veces pero son muy abundantes, son pastosas, a veces amarillentas, con restos de alimentos. Y uno piensa que ese es un tipo de diarrea por una mala absorción de alimentos. Y eso generalmente atañe a la primera parte del tubo digestivo, el duodeno, por ejemplo. Y también piensa en patologías del páncreas. Por ejemplo, el duodeno, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad que si uno no la diagnostica, puede manifestarse de múltiples maneras. Entre una de ellas es la diarrea crónica. La verdad es que las causas en su gran mayoría tienen que ver con trastornos alimentarios. Muchas veces también son intolerancias. Por ahí el paciente tiene una diarrea crónica y lo que tiene es una intolerancia a X alimento, que muchas veces es el mismo paciente el que se hace el diagnóstico porque dice, como esto y me pasa esto. Si no lo como, lo aparto, ando lo más bien. Claro, correcto. Por ejemplo, los lácteos. Un ejemplo. Con los lácteos hay muchos pacientes que tienen lo que se llama la intolerancia a la lactosa, que consumen en mayor o menor medida algún derivado del lácteo, leche, queso, yogur. Y de acuerdo a la carga que ingieran también, se pueden manifestar con mucha diarrea, con cólicos, con hinchazón de panza. Y el mismo paciente lo deja de lado, lo excluye, y anda lo más bien. Los argentinos tenemos esa tendencia de decirle al vecino, tómate esto que te va a hacer bien, y eso es incurrir en graves errores. Exactamente. La utilización de loperamida no siempre es la loperamida es un antidiarreico convencional que lo conoce prácticamente todo el mundo y es como decís vos, automedica el vecino, el amigo, el abuelo o hasta el mismo farmacéutico. Muchas veces te lo da. No es lo ideal sin antes hacer un diagnóstico, porque uno no sabe qué está tratando. Y en algunos casos puntuales, en algunas patologías puntuales, agregar loperamida puede agravar el caso. ¿Se usa la loperamida? Exactamente, sí, se usa la loperamida. No se discute que tiene indicación y es muy buen antidiarreico, pero siempre lo recomendable es hacer la consulta para poder ver qué es lo que le está pasando al paciente y poder medicarlo de la mejor manera, ¿no? Nos quedan importantes informes, nos queda un material muy valioso, un breve corte comercial.
Nuevo tratamiento para la presbicia, sin lentes ni cirugía. En Mar del Plata, Dr. Antonio Solas. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. El COVID-19, esta dramática pandemia, se inició evidentemente muy lejos de América Latina, pero cuando llegó a América Latina generó dramáticas escenas. Este es el informe. América Latina fue la última región en resultar afectada por el COVID-19, pero pronto se convirtió en la más golpeada por la pandemia. En una zona con megalópolis, favelas y áreas remotas e impenetrables, el virus cayó como una bomba, profundizando problemas estructurales que ya existían, como la pobreza y la desigualdad. De Brasil a México, miles quedaron sin trabajo debido a los confinamientos. Muchos pasaron a depender de ayudas del gobierno o donaciones para alimentar a sus familias. Otros fueron desalojados por no poder pagar el alquiler, engrosando las ya superpobladas favelas. Y a lo largo de la región, los cierres de empresas se multiplicaron. Entre las naciones más afectadas por los casos y muertes por la enfermedad en el mundo están Brasil, México y Perú, el segundo más enlutado por el COVID-19 en relación a su población. Pero tal vez las imágenes más dramáticas llegaron desde Ecuador, el primer país latinoamericano donde la pandemia mostró los estragos que podía provocar. Las imágenes de cuerpos en las viviendas y de hospitales colapsados en Guayaquil dieron la vuelta al mundo. Los servicios funerarios no querían encargarse de los fallecidos por temor a contagiarse, y cientos de cadáveres pasaron días en sus viviendas y en las calles hasta que fueron retirados por militares y policías. Y en medio del colapso del sistema mortuorio, muchos debieron enterrar a sus familiares en ataúdes de cartón. En Argentina, el gobierno decretó en marzo una cuarentena estricta que terminó extendiéndose hasta fines de octubre, lo que generó varias protestas contra el gobierno. La pandemia golpeó fuertemente una economía ya en recesión desde 2018 y con altísima inflación. En el primer trimestre del año, la pobreza alcanzó al 40,9% de la población. Como ustedes saben, este programa se emite a través de las pantallas de Cablevisión, Canal 7 Somos, plataforma Flow, Canal 525 en todo el ámbito de la República Argentina y la Capital Cable. Por supuesto que para aquellos que no lo encuentren en los horarios habituales o no pueden verlo vía streaming en cualquier momento del día. Nos estamos viendo en 7 días. Gracias por estar. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.